Dios les bendiga, queridos hermanos. Ahora tengo el privilegio de traerles el devocional del día de hoy a ustedes. Y el devocional del día de hoy está en el libro de Lucas. Vamos al libro de Lucas, capítulo 22, del 24 al 30. Así es, Lucas capítulo 22. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Lucas, capítulo 22, del versículo 24 al 30. Del versículo 24 al 30. Dice así: Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor, y esta disputa era entre los discípulos. Pero Jesucristo les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se siente a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo, pues, os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Entonces lo que sucedía era que entre los discípulos había una discusión y esta discusión tenía que ver con la siguiente pregunta: ¿quién es el más importante? Y esta pregunta manifiesta lo que hay en el profundo del corazón de los seres humanos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos dados a ser personas, a estar siempre en competencia. Y en la competencia hay uno más, hay uno menos. Y por ejemplo, nosotros estudiamos, pero para poder, en muchos casos, ser mejores que nuestros padres, que nuestros abuelos. Y a veces eso nos lleva a escalar posiciones, pero solamente para vernos como mejores que otras personas, o sea, para sentirnos superiores. Este es un pensamiento que está en lo más profundo de nuestra cosmovisión, porque incluso vemos a los niños que cuando están con juguetes, a veces comparan juguetes y vienen a la casa y dicen: papá, el vecino tiene tal juguete, yo quiero igual o quiero algo mejor. ¿Por qué? Porque él quiere tener algo mejor para sentirse superior al otro. Y a veces queremos estudiar y escalar grados y posiciones solamente para ser mejor que el otro. Recuerdo que había un amigo, un teniente, que dijo: estábamos en Lima y nos dice: yo voy a regresar algún día a Chiclayo, pero voy a regresar cuando sea mayor de la policía. ¿Pero por qué? Porque ahora que soy teniente, no soy tan bien visto, pero cuando sea mayor, oficial superior, ahí recién voy a regresar para que todos me den pleitesía, para que yo tenga más gente bajo mi mando, al final lo que este oficial estaba queriendo dar a entender, para que yo me sienta más importante delante de los demás. Entonces este pensamiento de superioridad también estaba introducido allí en los discípulos. Y ellos estaban pensando, porque están en un contexto de un reino de los romanos que había subyugado a los judíos, y ellos sabían que tenían que escalar. Incluso los mismos judíos podían escalar ciertas posiciones dentro de los romanos. Ahora, incluso podían tener la nacionalidad romana y esto les llevaba a estar en otro estatus. Entonces, los discípulos también tenían en su mente quién de ellos sería mayor, porque ellos pensaban que el reino que Jesucristo había venido a instaurar era un reino de este mundo, tipo el de David, tipo, o sea, esos reinos que tienen cargos y grados. Entonces, como Jesucristo va a ser el rey, entonces vamos a decirle a Jesucristo a ver quién es el más importante. Y entre ellos estaban disputando quién es el más importante, o sea, quién va a ocupar cargos y posiciones superiores a los demás en el reino de Jesucristo. Ya que Jesucristo va a ser el rey, entonces nosotros qué posición vamos a ocupar. Y ese mismo pensamiento estaba en el pensamiento incluso de la madre de uno de los discípulos, porque vamos a encontrar en Mateo 20:21 que dice: a Jesucristo esta madre le dice: manda que en tu reino uno de mis hijos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. O sea, esta mamá también tenía ese pensamiento, que sus hijos sean superiores a los demás en el reino de Jesucristo. Y eso es también lo que muchos papás
queremos de nuestros hijos, que sean superiores a los demás. Pero esa lógica, ese pensamiento, esa cosmovisión no es la cosmovisión bíblica, no es el pensamiento bíblico. Lucas 9:23 nos va a decir, Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y el negarnos a nosotros mismos tiene que ver con negar ese tipo de pensamiento que nosotros tenemos, siempre de estar en competencia, siempre de querer lograr algo para ser mejor que el otro, para ocupar mejor posición. Y en la misma iglesia se da esto. Ya no quiero ser pastor. ¿Por qué? Porque ahora apóstol es una posición superior. No solamente yo quiero ser una persona que asiste, sino quiero ser líder del grupo para que los demás me admiren. Quiero tener tal posición, o quiero predicar, o quiero tener tal posición solamente para ser mejor al otro. Recuerdo cuando estaba en la aviación policial, me mandaron a lavar los baños y eso no me gustó, porque yo ya quería volar, quería estar yendo a otros lugares, pero lavar los baños no me gustó y eso no nos gusta. No nos gusta estar bajo el servicio de otros. Entonces Jesucristo dice que si nosotros queremos seguirle realmente, queremos ser sus verdaderos discípulos, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Y negarnos a nosotros mismos tiene que ver con sacar ese pensamiento de nuestra mente, porque no es un pensamiento que obra la voluntad de Dios. Por eso que Jesucristo mismo dijo a todos esos comerciantes que se habían metido dentro del templo, les dijo, quitad de aquí esto, porque eso no estaba obrando la voluntad de Dios, porque un lugar destinado para la adoración a Dios, ellos lo habían convertido en un mercado, en una cueva de ladrones. Y eso mismo tiene que ver con nosotros, con que nosotros saquemos esos pensamientos que son del mundo, que no son bíblicos, para que nosotros no pensemos y no vivamos conforme a esa cosmovisión mundana, sino vivamos conforme a la cosmovisión bíblica. Y la cosmovisión bíblica dice que nosotros debemos de hacer morir todos esos deseos. ¿Para qué? Y ahora vamos a ver un poquito más. Ahora, Juan 3:30 va a hablar de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista va a decir, es necesario que Jesús crezca y que yo mengüe. O sea, Juan el Bautista, un profeta harto conocido, donde incluso tenía discípulos. Incluso algunos pensaban que él era el Mesías. Pero cuando vino Jesucristo, Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe y Jesucristo crezca. El pensamiento al cual nos está llevando Dios en esta mañana con este texto o con la pregunta, ¿quién es el más importante? Es que nosotros tenemos que menguar y en nuestra vida Cristo tiene que crecer. Entonces, la lógica de Dios es que Cristo se manifieste a través de nuestras vidas y nosotros nos neguemos a nosotros mismos, valga la redundancia. Negarnos a nosotros mismos es que Cristo crezca en lugar de nosotros. Ahora, el texto base de Lucas 22 nos va a decir, Jesucristo nos va a decir, versículo 26, pero entre ustedes no tiene que ser así, mas no así entre vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Ahora, este pasaje nos lleva a pensar y meditar en la enseñanza de Jesucristo. Jesucristo estaba enseñando que aquel que tiene más experiencia, aquel que tiene más grado, que todo eso lo que ha recibido por la voluntad de Dios, entonces lo ponga al servicio de Dios. Porque hoy en día las autoridades no son así. Las autoridades utilizan su cargo, su grado, lo utilizan para que se aprovechen y saquen un beneficio que alimente su codicia, su vanidad. Se olvidan de los pobres y todo eso, pero Jesucristo dice, entre ustedes, o sea, en la iglesia, no tiene que ser así. Al contrario, si alguien logró algo en esta vida, tiene que estar al servicio de los demás. Así es. Y el versículo 26 dice, mas no así entre vosotros, pero en la versión Nueva Traducción Viviente va a decir lo siguiente, pero entre ustedes será diferente. Eso es lo que está diciendo.
El mundo tiene una manera de vivir. Quieren ser superiores, quieren obtener grados, quieren aprovecharse de la gente, porque para eso utilizan los grados, los cargos, posiciones. Pero entre nosotros será diferente, o sea, en la iglesia será diferente. Y cuando yo escucho esa palabra diferente, inmediatamente viene a mi mente la palabra santo, santidad, porque santidad en su significado original significaba diferente, apartado, separado. Y luego ya vino a significar una moral santa, una moral distinta a la moral del mundo, una moral santificada, una vida en pureza, una vida en santidad. Ahora, a lo que el Señor nos está llamando es que nosotros como iglesia seamos diferentes y no tengamos el mismo pensamiento que el mundo tiene. El mundo quiere que sus hijos alcancen algo en esta vida, pero para que sean superiores a los demás. Pero el pensamiento cristiano es que si nosotros obtenemos algo, nuestros hijos obtienen algo, es para que nosotros estemos al servicio de los demás. Así es, 1 de Pedro 5:5 nos va a decir lo siguiente: revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así es. Y la manera en la cual nosotros debemos de vivir en esta vida es justamente con humildad, porque Dios resiste a los soberbios, aquellos que quieren ser superiores, aquellos que quieren obtener distintas cosas en este mundo simplemente para alimentar su vanidad. Pero la actitud cristiana es una actitud de humildad, así como Juan el Bautista, que él dijo, es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca. Así la actitud de Apolos, que cuando estaban Priscila y Aquila, los llevaron aparte para enseñarles el camino, para enseñarles bíblicamente lo que él tenía que hacer. Esa actitud de humildad, aunque Apolos era un predicador harto conocido, aunque Juan el Bautista era un profeta totalmente conocido, pero la actitud que nosotros debemos tener es la actitud de ellos, una actitud humilde. Jesucristo dijo, aprended de mí que yo soy manso y humilde de corazón. Así es. Entonces nosotros como iglesia debemos de ser diferentes, porque el versículo 27, Lucas 22:27 va a decir, porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Claro, la lógica del mundo es que las personas que están sentadas y son servidas son superiores a los demás. Pero Jesucristo aquí nos habla de la forma en la cual Dios ve la vida. La óptica, la cosmovisión bíblica es que el que sirve es superior al que está sentado. Así es. Mateo 20:26 va a decir lo siguiente: el que quiera hacerse grande será vuestro servidor. O sea, el que quiera hacerse grande en el reino de Dios, bajo la óptica de Dios, bajo la cosmovisión bíblica, tiene que estar al servicio de los demás. Y eso es lo que el Señor nos está enseñando, porque los discípulos estaban discutiendo entre ellos quién es el mayor. ¿Quién es el mayor? O sea, ¿quién va a ocupar diferentes puestos? Estaban utilizando una óptica del mundo. Y muchos de nosotros somos así. Pero el Señor quiere que cambiemos ese pensamiento y nos pongamos al servicio de los demás. Y al estar al servicio de los demás, vamos a ser, como dice su palabra en Mateo 20:26, el que quiera hacerse grande será vuestro servidor. Cuando nos ponemos al servicio de los demás, somos grandes delante de Dios. Entonces, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está tu pensamiento en cuanto a eso de la superioridad? ¿Quieres ser superior delante de Dios? Entonces, éstate al servicio de los demás. ¿Quieres ser superior delante del mundo? Entonces puedes seguir obteniendo todo lo que quieras y puedes seguir enseñando incluso a tus hijos que todo lo que hacen tiene que ser para sentirse superiores a los demás. Mas no será así entre nosotros como iglesia de Dios. Nosotros somos diferentes. La palabra de Dios amolda o perfecciona nuestra forma de ver la vida, como Dios mismo la ve. ¿Y cómo Dios ve este asunto de la superioridad? Pues que el que quiera ser grande delante de Dios
tiene que estar al servicio de los demás. ¿Estamos al servicio de los demás? Eso es lo que Dios quiere. Oremos. Gracias, amado Padre, por este tiempo de reflexionar en tu palabra en este día, Señor. Gracias porque como Iglesia Bíblica Cristiana podemos llegar a diferentes hogares, Señor. Tú sabes lo que ellos están pasando, amado Padre. Pero así como estamos, amado Dios, tu deseo es que estemos al servicio de los demás y así, Señor, vamos a obtener la grandeza en tu reino, Señor. Que no nos amoldemos al pensamiento de este mundo, Señor. Más bien que nos amoldemos al pensamiento bíblico, amado Padre, al servicio de los demás. Porque Jesucristo vino a servir y no a ser servido. Te alabamos, Señor, en este día. Guíanos, amado Padre, y que seamos dignos representantes de Cristo en este día, estando al servicio de los demás, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y no se olviden, cualquier consulta, cualquier información, pueden entrar a la web de la iglesia, pueden llamar también a la iglesia, estamos a vuestro servicio. Dios les bendiga y hasta otra oportunidad.